Bueno, y como vengo a un panel de tendencia, empiezo hablando contigo de lo que se viene, porque vos también estás pensando en el futuro siempre. Hiciste un acuerdo con Microsoft para tratar todo el tema de la inteligencia artificial. ¿Sacaste el lápiz y el papel? ¿Te olvidaste de eso? ¿Cómo va a ser un poco? Bueno, antes que nada agradecerles la invitación y a todos que se quedaron esperando. Ahora pensé que no iba a haber nadie, Viste, que yo iban a también, quedar la solo un sala par de llena. amigos. A veces se fugan en Así el que, coffee, pero se ve que la comida estaba rica, la charla estaba buena. así que mil gracias por la invitación. No, el lápiz y el papel es algo que no se deja nunca, creo que es algo fundamental, pero tenemos que estar muy, muy atentos a todo este avance brutal que se nos está viniendo. Hay mucha gente que dice que en los próximos 5 años vamos a ver más cambios que en los últimos 50. Y si no estamos muy atentos a eso, nos va a pasar el tren y realmente no podemos hacer que eso suceda. Entonces, lo de inteligencia artificial creo que es una revolución muy, muy fuerte, como han habido pocas, y creo que tenemos que subir a esa ola y estar muy, muy al día en todo. Para nada lo veo como un punto de vista pesimista. Estás hablando con alguien que es optimista No sos genéticamente. de los que dicen nos van a sacar el No, trabajo, los no, robots. no, nos van a ayudar a trabajar cada vez mejor. Ahora, el que no esté en esa sintonía se va a quedar porque realmente se vienen avances impresionantes que nos van a hacer mucho más eficientes a cada uno de nosotros en todo lo que hagamos. Bien, y justamente el uso de la tecnología ayuda a repensar la arquitectura. Sí, no tanto a repensarla, sino a, ya te digo, a ser más eficiente. Creo que el lápiz y el papel y el talento del arquitecto sigue siendo fundamental, pero la inteligencia artificial te hace ser mucho más eficiente. Rápidamente vas a analizar mucho más partidos, mucho más opciones, vas a poder tomar decisiones mucho más rápido que capaz que te lleva un tiempo de proceso, que ahora esos procesos se van a achicar muy, muy fuerte. Claro, es una aliada en realidad en este Total. caso. Y en el caso de Microsoft, ¿esa alianza en qué consiste? Bueno, cuando la inteligencia artificial está hace tiempo trabajándose, por supuesto, pero cuando OpenAI hizo esta revolución, que fue un poco democratizar la inteligencia artificial, yo soy amigo de algunos que son muy tecnológicos y quizá me avisaron un poquito antes de esto que se venía, y entonces sabía que era de Spoilearon. Microsoft y me pareció muy importante hacer esa alianza con Microsoft para que el estudio pueda sacar lo mejor en cada uno de sus procesos de la inteligencia artificial. Entonces estamos muy divertidos trabajando en eso. También nos estamos apoyando mucho en Globant, en GeneXus también, junto con Microsoft. Entonces apostamos mucho a todo tipo de herramienta que nos haga ser un poquito mejores. Bien. ¿Estás de acuerdo con la expresión de que cada vez se venden más experiencias y menos metros cuadrados? Sí, totalmente. Creo que eso es algo que se da. Te digo más, tan es así que creo que en poco tiempo, capaz, que ni vendemos metros cuadrados, sino que vendemos metros cúbicos. Contame. Creo que capaz que vendemos grandes contenedores donde cada uno de nosotros se hace la vivienda que necesita para ese momento. Cada vez en nuestras vidas cambia rápido la forma de vida que tenemos, o porque nos casamos, o porque se van nuestros hijos, o porque nos divorciamos. Y entonces creo que empezar a pensar en metros cúbicos no sería mala cosa. En grandes contenedores muy flexibles que nos dejen rápidamente adaptarnos a esos cambios tan rápidos que se vienen. Bien, un poco del futuro. De hecho, te iba a preguntar por la ciudad del futuro, un poco cómo la ves. Aparte, estás trabajando con Más Colonia, que es un poco, tiene un poco de eso. Estamos trabajando con Más Colonia. Estamos trabajando también con otras 2 ciudades en América Latina que también son divertidas en ese sentido, tanto en Ecuador como en Guatemala. Y la ciudad del futuro sigue siendo el espacio público fundamental como fue antes. Por supuesto que ahora hay toda una tecnología dentro de una ciudad que está proyectando en el siglo XXI que no tenían las ciudades coloniales o las ciudades del siglo pasado. Que están repensadas, pero Claro, sigue siendo la plaza, la pero gente en el la calle. espacio público sigue siendo clave. Siempre comento en algunas charlas, entonces si alguno me ha escuchado ya está harto de este cuento, pero hay un experimento de Harvard muy interesante que buscan
durante 75 años siguiendo gente de distintos perfiles socioeconómicos, culturales, dónde encuentra la felicidad el ser humano. Y el ser humano no encuentra la felicidad en el éxito profesional, en el éxito económico, sino en la calidad de sus relaciones sociales. Mira. Después se hizo un experimento mucho más profundo, que fue el de la pandemia, donde todos nosotros validamos eso, porque lo que más extrañamos fue darnos un abrazo, estar con nuestros amigos, etc. Por lo tanto, la ciudad del futuro que tanto se habla se basa en lo mismo que se basó siempre. El ser humano sigue queriendo estar en comunidad, estar con amigos, y ahí está la búsqueda de la felicidad de cada uno de nosotros. El ser humano es un ser social. Exacto, total. Bueno, y mencionabas a Ecuador, y Ecuador fue el primer país fuera de Uruguay en el que trabajaste, ¿puede ser? El primero que te llamó, incluso en un momento en el que creías que no era posible, pero y a partir de ahí ya estás trabajando en muchos países, exportás arquitectura. ¿Cómo es trabajar en otros lados y cuál es la diferencia con Uruguay? Primero, que capaz que tenía que haber empezado por ahí, el estudio Gómez Platero, yo estoy acá porque soy el director del estudio y el responsable, pero el estudio Gómez Platero, la fortaleza del estudio son más de 200 arquitectos muy, muy talentosos, mucho mejores que yo, que la base Pasa que no es nos el entraban equipo. A todos en el escenario. Exactamente. Entonces, esa es la fortaleza del estudio. Lo de Ecuador fue una historia importante porque siempre digo que hay que tener un poquito de suerte y yo tengo suerte muchas veces. Y yo me había recibido en el año 95, me había ido a estudiar a Estados Unidos Administración de Empresas, no arquitectura. Y cuando vuelvo, entro a trabajar como socio minoritario en un estudio que tenía mi padre. Mi padre, para los que no lo conocieron, fue un gran arquitecto que hizo obras impresionantes en Punta del Este en la década del 60 y del 70, con edificios que están totalmente vigentes hoy, que llegué un poquito tarde, pero creo que Tuni nombró uno de los edificios de mi padre. Acá te hace señas que sí lo nombro. Mi padre era un crack, en serio. Lo sé. Y entonces empiezo a trabajar con él y mi padre ya estaba grande, ya tenía cerca de 80 años y en el 2001 hubo una crisis muy fuerte acá. En el 2001-2002 estábamos fundidos y yo venía con la idea de trabajar afuera y quería disolver el estudio que tenía mi padre y armar mi propio estudio, pero mi padre siempre conmigo, que siempre tuvo una relación espectacular con él y siempre fue un referente. Además te llevaba las obras cuando eras chiquito. Total, o sea, mi pasión por la arquitectura viene de acompañar a mi padre. Mi padre trabajaba mucho, mucho y los sábados también trabajaba y se venía a Punta del Este porque tenía muchas obras acá. Entonces mi gran programa era acompañarlo porque me llevaba a comer a un restaurante que si no era imposible que me llevara. O sea, ese era el programa fundamental, pero entonces lo veía en las obras y siempre tuve esa relación con él. Y ahí vuelvo a Estados Unidos, disuelvo el estudio de mi padre, tenía dos socios que eran gente excelente, de primera, pero que eran una generación distinta a la mía y yo quería hacer otras cosas. Y no teníamos, siempre digo, no poníamos un azulejo, o sea, estábamos fundidos. Pero ahí tuve la suerte de que vino un agente de Ecuador, fue a ver Tres Cruces, que Tres Cruces es un ejemplo de terminal de ómnibus y shopping center muy exitoso en América Latina. Hablaron con el contador Lecuader y ellos iban a hacer un concurso y le preguntaron a Carlos Lecuader a quién le recomendaba como arquitecto para invitar al concurso. Ellos habían invitado a unos españoles y a gente de otros lados. Y les recomendó a mí y a un estudio argentino muy bueno que hace centros comerciales, etc. En esa época. Yo me encuentro con ellos, les digo que tenía que ir a Guayaquil a ver el lugar, etcétera, para el concurso. Y ellos me dicen, pero no podemos pagar nada hasta que se adjudique el concurso. Y dije, yo voy igual. Cuando llego al estudio y digo que voy a Guayaquil, no teníamos un peso Te miraron, para nada. Y mucha gente dice, qué emprendedor, ¿cómo fuiste? No fue por emprendedor, era la única solución que tenía, estábamos muertos. Entonces tomé esa decisión, fui, tuve la suerte de conocer al principal de esa terminal de ómnibus, que después fue una persona muy importante en mi carrera. Nos presentamos al concurso y ganamos. Y ahí me permitió traer a los mejores de mi generación a trabajar conmigo, porque estaban todos sin trabajo en ese año 2002, 2003, mortal. Y ahí
trabajamos hasta el 2007 en esa obra. En el 2007 se inaugura y ahí hice un error grave que fue, ya empezaba a haber trabajo acá en el 2004, 2005, el rebote de la crisis fue bueno, empezaba a haber trabajo, nosotros estábamos con buen trabajo y me quedé en Uruguay, no seguí trabajando afuera, que fue un error importante, hasta que el dueño de esta terminal de ómnibus me llama en el 2010, que era el dueño de un banco muy importante en Ecuador y quería hacer una torre por los 100 años de ese banco. Y entonces me llama que la quería hacer conmigo, si podía ir a visitarlo. Y bueno, le dije, déjame ver la agenda. El otro día estaba en Ecuador. Libre. Total. Y ahí dije, bueno, ahora sí no me equivoco de nuevo. Y ahí pusimos a un arquitecto nuestro ahí, abrimos nuestra primera oficina. Y bueno, y hoy estamos trabajando. ¿Y decís que fue un error porque te parece que tendrías que haber empezado a moverte mucho más? Claro, creo que a veces es fácil aburguesarnos y trabajar afuera implica viajar, tomarte aviones. La conectividad de Uruguay no es buena. Los uruguayos nos acostumbramos a todo, entonces estamos acostumbrados, pero es complicado viajar siempre toda la noche en avión. Por lo general mis viajes son 3 noches, de las cuales 2 duermo en los aviones y otras cosas. Yo y un montón de gente de mi equipo. Entonces te rompe toda la rutina que tenés en la semana. Acá tenemos muy buen trabajo y es muy importante el trabajo que tenemos acá. Acá por suerte tenemos varios clientes y amigos. Entonces es sacrificado y a veces el ser humano tiende a aburguesarse. Claro, entonces ahí ya te digo, había tenido una oportunidad y casi la pierdo si este hombre no me hubiera llamado de nuevo a decirme, che, te quiero encargar una obra importante, vení. Y ahí sí dije, bueno, esta vez 2 veces no va a pasar el mismo tren. No me equivoco y ahí nos ha ido relativamente bien. Bien, y hablaste de los concursos y la verdad es que has ganado varios. ¿Cuál es el secreto? Contales a todos los que están acá. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que poner detalle para lograr ganar? Primero, como te decía, ¿no? Lo ganó todo el equipo del estudio y lo fundamental es, como te decía, tenemos un equipo muy, muy fuerte en la arquitectura, en la Escuela de Arquitectura de Uruguay siguen saliendo excelentes arquitectos. Arquitectos que son buenos en cualquier lugar del mundo. Entonces, lo primero es, para ganar un concurso, tener un equipo muy, muy bueno. Segundo, entender muy bien qué es lo que está queriendo ese cliente. Puede ser chiquito, pero bueno, por las Exactamente. dudas. No, totalmente. El tamaño, para que él dice, yo no tengo 200. No, el tamaño es lo de menos. Acá el tema es tener la pasión por hacerlo. Y es muy, muy importante estar totalmente alineado. Nosotros como estudio de arquitectura estamos totalmente alineados al plan de negocios de nuestros clientes. No vamos a hacer una obra de arte, entre comillas, que nos parezca para salir en una revista, sino que tenemos que estar totalmente alineados en lo que quiere el cliente. ¿Eso te lo dejó a lo que estudiaste de empresas? Sí, pero también hay otra cosa importantísima, viendo las imágenes que están pasando del estudio, que no quiere decir que siempre lo logremos, pero cada vez que nos enfrentamos a un proyecto, sentimos que tenemos la obligación de generar un pedacito de mejor ciudad en la ciudad que estemos trabajando. Tiene que ganar el desarrollador, pero tiene que ganar la ciudad. Si gana solo la ciudad, no se va a hacer la obra porque el desarrollador no le sirve. Pero si gana solo el desarrollador, es un mal proyecto. Entonces, reitero, no quiere decir que lo logremos en cada proyecto que hagamos. Lo que digo es que el estudio Gómez Platero, cada vez que se enfrenta a un proyecto, tiene la obligación de generar como objetivo un pedacito de mejor ciudad. A veces lo logramos, a veces no. Bueno, pero lo importante es intentarlo, dicen. Total. Bien, decís que los arquitectos están preparados para trabajar en cualquier parte del mundo y una vez dijiste que no nos educan para trabajar en el mundo. Entonces, ¿cómo se hace para competir a nivel internacional? ¿Qué hay que tener para salir con toda esa garra charrúa que siempre se habla? No te educan para trabajar en el exterior, pero sí te educan en la Escuela de Arquitectura de Uruguay muy bien para trabajar en cualquier lado. Entonces, lo que no te dan capaz es la iniciativa. Capaz que no te enseñan a decir el mercado es el mundo, vos podés trabajar donde sea, créetela porque sos bueno de verdad y si armás un buen equipo vas a poder trabajar donde sea. A veces somos demasiado humildes, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Creo que nos quedamos en eso del país chiquito. Sí. Conmigo, ya te digo, en mi estudio trabaja gente que en serio
es buena en cualquier lugar del mundo. Y muchas veces les digo que me encanta cuando viajamos y vamos a conferencias, etcétera, para que ellos vean que realmente se sienten a dar una conferencia al lado del estudio de Foster o de Zaha Hadid y están mano a mano con ellos. Claro, que están igual de capacitados que cualquiera. Pero no lo digo solo mi estudio. Hay otros estudios excelentes en Uruguay con esa capacidad. O sea, realmente la Escuela de Arquitectura de Uruguay es muy buena. Bien. Vos promovés una arquitectura, que lo has dicho varias veces, que no es de moda. ¿Qué significa que no es de moda? Porque al mismo tiempo es vanguardista y está en tendencia. Sí. Viste que te investigué y te pongo a prueba. El ejemplo es el edificio que nombró Tuni, que me dijeron, el edificio Puerto que hizo mi padre en el año 59. Tú pasás hoy y sigue siendo un excelente edificio de arquitectura hoy en el siglo XXI. Eso es ser buen arquitecto y hacer buena arquitectura. El tiempo pasa, el edificio sigue impecable, tiene materiales nobles, no precisa mantenimiento, la arquitectura sigue totalmente bien implantada con el respeto que hay que implantarse en cada lugar que uno va, cumple todos los requisitos que tiene que cumplir un edificio, el edificio de nombró Tuni de mi padre. Claro, como que... Obvio que los hijos no somos objetivos, pero... Bueno, pero en este caso además creo que todos lo pensamos. Pero y además eso, que ya forma parte hasta de la gente, como que lo apropiamos un poco. Cuando a veces en todas las artes pasa, ¿no? Hay cosas muy de moda que capaz que en tus 10 años ya te hartaron, ya no los querés ver más. Entonces prefiero arquitectura tranquila y contundente y no muy alborotada y que en 10 años nadie la quiera ver. Bien, y para terminar, así como un consejo, si te pide alguien que está empezando en este mundo, que no sabe bien qué hacer, tu regla de oro. Primero, escuchaba a Mauri y ser emprendedor y tomar riesgos creo que es la parte más alucinante de la vida. El que se pierde eso creo que se está perdiendo algo muy, muy divertido, pese a todos los revolcones que te podés dar, ¿no? Yo me fue mal muchísimas veces, me fundí más de una vez, siempre, alguna vez cuento, una vez me llamaron para poner un estudio en Qatar y parecía que era el negocio del mundo, fuimos a Qatar, fuimos a Dubái, teníamos los socios, bueno, nos fundimos, pero lo hicimos, tuvimos la inquietud de tratar de hacerlo. Entonces, creo que tenemos todo el mundo hoy con la globalización que hay, está todo al alcance de la mano para pensar en mercados grandes, para pensar en grande. Estoy en el directorio de Endeavor y siempre digo que la mitad de las cosas que hablan no entiendo mucho porque es todo tecnológico, pero veo chicos con emprendedurismo que hacen cosas alucinantes y que realmente hoy tenemos todo al alcance de la mano para hacerlo. Y lo más importante, no hay excusas. Si a nuestro estudio le va mal, es culpa nuestra. No es culpa ni del gobierno, ni de la política, ni de nadie. Es culpa nuestra que no supimos trabajar, que no supimos hacer las cosas. Y eso creo que son las cosas. Ser emprendedor y no poner excusas. Entonces, a no achicarse, ya saben. Muchas gracias, Martín. No, muchísimas gracias a ustedes.